Lo vamos a subir después porque... Bien. Bendiciones, buenos días. Bienvenidos a nuestra primera transmisión de domingo de este 2023. Deseamos que tengan mucho éxito este año, Señor les abunde de bendiciones. Y en el video anterior del viernes habíamos comentado que ya está la dirección ahí en la página, solo que bueno, no estaban para saberlo, pero tengo una cirugía pendiente esta semana, entonces dependiendo de cómo vaya evolucionando, es como vamos a poder abrir el servicio nuevamente, o si no dejarlo de momento de manera solamente digital, ¿no? Transmitiendo en nuestras diferentes plataformas, pero les agradecemos que a los que se congregan, que son aquí vecinos, y a los que nos siguen ahí por la transmisión. Ya sabes, si es de bendición para su vida, dele like, comente, comparta, y así nos ayude también a difundir el mensaje de la palabra. Amén. Ya como puede ver ahí el título, vamos a continuar la serie de Edificando. Habíamos hablado en los capítulos anteriores de las cosas que a lo mejor son menos vistosas, ¿no? La madera, el heno y la hojarasca. La madera porque es la estructura, el heno y la hojarasca porque aunque parezca cosa sencilla, tiene usos muy específicos. Y ya luego vimos el oro y la plata, y ahora correspondería hablar de las piedras preciosas. Entonces vamos a entrar a nuestro pasaje inicial. Como recordará, está ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15, y lo estábamos comentando porque pues a final de año es un tiempo bueno para hacer una evaluación de cómo fue nuestro año, y ahorita que estamos también casi comenzando, ya va muy rápido el tiempo, ya estamos día 8, proyectar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y sobre todo, pues como comentábamos ahorita al empezar el servicio, que tengamos la mentalidad de que lo que hagamos, sea lo que nos abstengamos o sea lo que efectivamente realicemos, nos lleve a poder estar un día delante de la presencia de Dios y, como dice su palabra, no huir de él avergonzados, sino poder estar de pie delante de él y escapar de las cosas que vendrán. Amén. Entonces leemos nuestra cita, dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces repasamos, ¿no? Nuestro pasaje nos habla de recibir recompensa si la obra permanece, o sufrir pérdida, ¿no? En el caso de que el fuego no pase la prueba de fuego. Nada más para efectos de repasar, veamos lo que es la palabra edificar, una palabra compuesta del griego epoicodomeo, ¿no? Construir sobre, y ahí como puede ver la palabra epi es sobre y oikodomeo de lo mismo que casa, constructor, reedificar, edificación, de la base arquitectura, ¿va? Concretamente apegarse a una estructura. En algún punto veíamos que edificar es apegarnos al diseño del arquitecto desde el fundamento hasta lo más alto que llegue nuestra edificación, con todos los detalles, ¿no? Puertas, ventanas, pasillos, corredores, techos, patios, exterior, todo va conforme a un diseño, y en su momento pues hemos podido ver en qué se usa cada uno de esos materiales que menciona aquí, ¿no? Madera, plata, heno, hojarasca, oro. Hoy vamos a entrar a piedras preciosas, como son bastante las que, bueno, sabe, al menos son 12 las que se mencionan específicamente para edificar. No nos va a dar tiempo de tratarlas todas, pero quiero poder abordar con ustedes la importancia, ¿no? De las piedras, y que entendamos ese concepto. Va a ser como una introducción, y al menos tengo preparadas 2 piedras para hoy, y ya en los siguientes episodios o reuniones veremos las otras 10, ¿sí? Vamos a ver. Primero vamos a ver el concepto de piedras preciosas, a ver si se alcanza a ver ahí en su pantalla. Le voy a dar dos conceptos, uno del griego, porque lo menciona el Nuevo Testamento, y uno en el hebreo, porque también en el hebreo, en el Antiguo Testamento, si usted pone en su concordancia electrónica piedras preciosas, le va a aparecer tal cual, piedras preciosas. Si entonces en el griego viene del 30-37 la palabra litzos, que es la palabra primaria piedra, puede ser incluso una piedra de molino. Esto es importante. Vea cómo entonces la escritura nos marca, o sea, nosotros al pensar en piedras preciosas, pensamos en alhajas, en gemas, en piedras trabajadas, ¿no? Pero
La Biblia habla de piedras de cantería. Aquí el concepto nos habla de una piedra de molino que tiene un uso muy específico, el cual no vamos a ver hoy, pero téngalo ahí en mente. Y luego la palabra preciosa es la palabra 5093, timiotatos, que significa valioso, costoso, estimado, algo precioso, algo venerado, y significa también un dinero pagado, concreta y colectivamente valioso, por analogía, estimar. Ahí le puse con negritas específicamente, o blanquitas, ¿no?, que estén en blanco, específicamente del más alto grado. Entonces es como en algún momento veíamos de los metales, ¿no? Cuando decimos los quilates, como el oro, que es de 24, 18, 14, es que se tiene un rango y de acuerdo a la pureza del metal dice, yo le doy este rango, ¿no? Entonces es lo que dice ahí, específicamente del más alto grado, ¿no? Usted sabe, bueno, los que son conocedores, ¿verdad? Yo no soy conocedor, pero cuando es un diamante, ¿no? Ven que tenga ciertos números de cortes y tienen que ser específicos y todo está bien. Entonces, específicamente del más alto grado, es algo precioso. Vea cómo dice el concepto bíblico, la dignidad en sí misma. O sea, ¿por qué es tan costoso, no? Sea lo que sea, que si usted se pone dientes de diamante o la funda de su teléfono le pone piedras como ciertos artistas, bueno, entonces dice la dignidad en sí misma, ¿no? O sea, por ser esa piedra es que es algo costoso, no tiene ya un rango, una estima, una fama, ¿no? Una fama. Honroso y bueno, en ciertos tiempos pagar un precio. Vamos a ver ahora el concepto hebreo, ¿sí? Ahí usted podrá ver la palabra hebrea eben, así como de eben eser, piedra de ayuda. Aquí es la palabra eben, tal cual, ¿no? Que significa, fíjese lo que yo le decía, no solamente una piedra como por sí, sino puede ser una piedra de cantería, que bueno, nosotros como no las trabajamos, pues nos toca solamente pagarlas, ¿verdad? Pero al menos, y que hoy se tiene tecnología, no se tiene maquinaria para sacar las piedras de cantera. Pero imagínense en aquel tiempo tener que ir directamente a la colina y ir haciendo los cortes específicos y que no se rompiera. Y era un trabajo muy específico, ¿no? Muy definido. Y entonces por eso, bueno, dentro del concepto de piedra, nos habla de la cantería, nos habla de la honda, ¿no? Así como la que usó David, ¿no? La honda. Bueno, creo que la de honda de David era sin H. Pero aquí es una honda, o sea que hay que ir a lugares profundos y escarpados para poder sacar las piedras. Masa, pedregoso, pedrería. Fíjese cómo nos habla de una peña. Yo recordaba aquí que el salmista decía, ¿verdad? Llévame a la roca que es más alta que yo. Entonces, si usted edifica con piedra en su casa, tiene que haber una piedra más alta que usted, ¿no? Para que usted pueda ser puesto en el tiempo de la aflicción y de la prueba. Pero fíjese, yo le subrayé ahí la palabra plomada, ¿no? Es decir, que cualquiera se puede animar a construir un muro, para el momento que le ponen la plomada y ve si está derecho o va inclinado hacia un lado, ¿no? Entonces tiene una estructura, como veíamos, un diseño, una funcionalidad y sobre todo la seguridad, ¿verdad? Si ya desde que usted está edificando el muro va inclinado, pues ya no es seguro lo que usted vaya a poner encima, ¿sí? Entonces vea la importancia de los conceptos. Luego la palabra preciosa es la palabra yakar, que significa precioso es algo que escasea. Recuerda que dice la escritura que en los tiempos de Elí, cuando él permitía a sus hijos no honrar la casa de Dios, o los honró más que a Dios mismo, dice que escaseaba la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, esas cosas que escasean son cosas preciosas, estima, grasa, ilustre, ser pesado, apreciado, y bueno, usted ya tiene ahí el concepto y ahorita lo va a poder asimilar, ¿sí? Entonces el griego y el hebreo ya vio lo que significa cada uno, lo que es piedra y lo que es preciosa, que los conceptos nos hablan, no solamente de las gemas tal cual o las alhajas, sino que también nos habla de piedras trabajadas, ¿no? Como la del molino o la cantería. ¿Vamos bien? Ok, ahora vamos a ver los usos, ¿no? Porque veíamos que en los conceptos, ¿verdad? Que si nosotros hablamos de apegarnos a un diseño, pues entonces tenemos que ver en la escritura misma cómo se usan estas piedras, ¿no? Si nos dice que es para edificar una casa, tenemos que ver cómo se edifica. Entonces, segundo de Crónicas 3:6, recuerde que aquí estamos hablando de cuando Salomón edifica el templo y también su casa, dice, cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, ¿sí? Y el oro era oro de Parvaim, ¿sí? Dice, la casa de piedras preciosas para ornamento. Ahí la palabra clave, como le puede ver ahí, es ornamento, ¿no? ¿Sí entiende? Ornamento, adorno, ¿va? O sea, la piedra preciosa no es algo que usted va a poner en algo donde no se vea, sino es en algo vistoso
y es precisamente para adornar, para darle un acabado más fino a su construcción. En este caso, la palabra ornamento es la palabra tiferet, que significa tal cual, ¿verdad? Abstractamente, concretamente, bello, brillo, gloria, glorioso, hermosura. Esta palabra es la palabra clave, ¿no? La hermosura, con lo que se hermosea, ¿sí? Algo que reluce, algo que embellece, algo de lo cual uno puede jactarse. Recuerde que dice la palabra que si alguno se jacta o se gloría, dice, gloríese en conocerme a mí, ¿verdad? En conocer a Dios. Porque la jactancia, por otro lado, también dice, ¿verdad? No es buena vuestra jactancia. Hay una parte negativa, pero hay una parte positiva, ¿no? Donde cuando uno tiene que ver con la humildad, reconoce su necesidad de Dios, uno es su jactancia, ¿no? Es decir, bueno, siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer, eso hice, eso sería mi jactancia, ¿verdad? Explicarse, gloriarse, ¿sí? Sacudir un árbol, entonces también tiene que ver con las ramas en un momento dado, ¿sí? Entonces vea cómo cuando nosotros pensamos edificar con piedras preciosas, independientemente de que hoy día tuviéramos la capacidad económica de comprar diamantes y etcétera, más que nada tenemos que tener en mente el diseño y decir, bueno, lo que me vaya a representar cada piedra preciosa en la escritura, yo tengo que pensar que son para adornar mi casa, ¿no? O sea, porque puedo tener, como a veces se pone hoy en internet, ¿no? Pues sí, tienes un buen teléfono, un buen carro, pero lo debes y no tienes para echarle gasolina o para mantener las demás cosas, ¿no? Entonces vea cómo es todo un diseño de decir, bueno, tienes que tener primero lo básico, la madera, el heno, la hojarasca, oro, plata, y cuando vaya siendo perfeccionado, entonces puedes también aspirar a tener piedras preciosas en tu edificación. ¿Vamos bien? Bueno, pero fíjese que le comentaba que la palabra clave ahí era hermosura, ¿no? Hermosura. La Biblia nos habla al menos dos cosas muy específicas. Salmo 149:4 dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Entonces vea cómo resalta ahí la palabra humildad, que a pesar de que el hecho de poder tener acceso o poder adquirir piedras preciosas habla de un poderío económico, lo que el Señor espera es que eso sea humildad, ¿no? Porque es solamente un adorno, y en este caso, lo que nos está diciendo el Salmo, dice un adorno de salvación, ¿verdad? Es como cuando la gente nos pregunta, o como los discípulos, ¿no? Oye, pero tú eres gente del vulgo, sin letras, tú no estudiaste, quizá ni siquiera tengas acceso a comprar un rollo, ¿verdad? Del que sea, de Isaías, de los profetas, de ninguno. Pero dice la Escritura que les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces era un adorno para ellos. El estar con Jesús, y como dijo Pedro en sus cartas, ¿verdad? No dando a conocer las cosas de Dios siguiendo fábulas o cuentos, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, ¿no? Entonces eso es el adorno, no testificar de algo que no vivimos, sino poder hablar de las cosas que experimentamos como consecuencia de la salvación, ¿sí? O sea, ¿por qué estás feliz? ¿Por qué tienes paz en medio de la prueba o la dificultad? ¿No te importa? A mí una vez que me llevaron preso ahí en Ciudad de México porque era una falta cívica, no se espanten, me estaba pegando postes donde no debía, pues yo estaba tranquilo, ¿no? Me decía el oficial, pues ¿qué? ¿Tú no tienes miedo? ¿Qué? Pues ¿por qué, verdad? Usted es un policía honesto y está haciendo su trabajo, no tengo por qué tener miedo. Era un sarcasmo, obviamente. Pero al final sí no tenía miedo porque pues yo sé que el Señor estaba conmigo, y aunque me llevaron allá a los separos, me acuerdo de una persona que estaba ahí, toda drogada, ¿no? Y dice, Poli, métalo para acá para tener con quién platicar, decía. Le digo, pues si quieres platicamos aquí de lejitos, chale, porque era en la Ciudad de México. Bueno, pero entonces esa paz, lo que le quiero decir es un ejemplo quizá muy sencillo, absurdo, pero es que esa paz que uno no entiende a veces es la salvación, es un hermosamiento de la salvación, ¿me explico? Porque tienes paz, oye, pues no tienes trabajo, lo acabas de perder, ¿por qué estás tan tranquilo? Bueno, no es que no me preocupe, no me importe, es que Dios nos adorna con su salvación, dice aquí. Obviamente dice de los humildes, dice que el humilde es aquel que tiembla ante su palabra, aquel que viene ante él reconociendo su necesidad. Nosotros cuando oramos le decimos al Señor, lo único que nos hace diferentes a cualquiera o a muchos es solamente el hecho de que uno reconoce que tiene necesidad de Dios, ¿sí? Entonces ese es un adorno. Proverbios 15:3 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón alegre hermosea el rostro. Entonces vea cómo, aunque específicamente, bueno, usted va a decir, sí, algunos tenemos corazón de piedra. Bueno, no precisamente así. Pero dice que si usted logra tener un corazón alegre, su rostro va a ser hermoseado. Entonces yo en la mañana estaba leyendo anoche, porque nosotros tenemos un canto viejito, ¿no? Decía, yo tengo gozo en mi alma y en mi ser. Y es algo que cantamos y lo podemos sentir, creo yo, la mayoría de
gente que lo cantamos en la iglesia, pero estaba leyendo de algún artista que se juntó con otro que había recibido al Señor, se había convertido al cristianismo también, y él le decía, sabes, yo pensando en eso, yo no siento alegría, yo no puedo sentir gozo en mi alma, más bien siento angustia, siento dolor por todo lo que me ha pasado, por todo que aunque tengo mucho dinero, pues no soy feliz, o sea, tengo acceso a muchas cosas, pero no tengo felicidad. Entonces, a uno se le podía hacer algo tan sencillo, decir, sí, o sea, yo puedo cantar, yo tengo gozo en mi alma, y sentirlo y vivirlo. Por eso le decía que uno no puede hablar de lo que no vive. Ese es un hermosamiento de la salvación, de la realidad. Porque aún como cristianos pudiéramos leer este verso y a lo mejor más bien tener la segunda parte, ¿verdad? Dolor en el corazón. No hemos entregado al Señor, o sea, quiero que usted entienda también que el concepto de piedra es que usted no la va a encontrar así hermosa tal cual, ¿verdad? Así que usted vaya, aquí hay una piedra, no. Usted tiene que sacar la piedra cruda y irla trabajando, irla puliendo. Y cuando la pula, entonces ya llegas a tener ese valor. Es lo mismo, la misma idea que maneja la escritura de las piedras preciosas. No es solamente la piedra por sí, tiene que ser trabajada. Entonces lo mismo, aquí nos está hablando que una piedra preciosa para nosotros podría ser, si usted tiene un corazón de piedra que se duele, llegar a tener un corazón alegre. Obviamente eso, como decía el salmo anterior, es un hermoseamiento, una adición, una añadidura de la salvación, ¿sí? No es nada más porque usted medite y porque usted trate de ser bueno y a través de las obras, no es por obras, dice la escritura, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios, que reciba ese favor de Dios. Por eso vea cómo en los dos conceptos está implícita siempre la humildad. Señor, yo reconozco, o sea, ¿yo qué podría tener? Yo necesito sanidad, yo no tengo el poder para sanar, lo tienes tú eres el que tiene el poder. Yo no tengo el poder decía el Señor, cuando hablaba, mira, no jures ni por tu cabeza, dice, porque tú no puedes ser blanco o negro ninguno de tus cabellos. Dice que sea tu hablar sí, sí, y tú no. No tenemos ni siquiera ese poder de aumentar la estatura y tantas cosas muy, muy personales. No tenemos el control. Pero Dios sí lo tiene, y aunque no nos dé lo que le pidamos, como lo pidamos y cuando lo pidamos, sabemos que el Señor no por eso nos va a limitar la salvación, como le dijo a Pablo, 3 veces le pidió por su salud, y le dijo, no, bástate mi gracia, no te va a sanar, bástate mi gracia, pero sabe que mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces vea cómo está implícita la humildad y el corazón, ¿sí? Para que lo tenga en mente, o sea, porque pues podemos tener mucha teoría, pero al final lo importante es la práctica. Entonces veíamos en Crónicas que las piedras fueron para adornar. Ahora Isaías 54:12, fíjese cómo el Señor habla 3 cosas, dice, tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Está hablando de Jerusalén, ¿no? Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas, ¿sí? Entonces dice, vamos a ver ahí lo que significa cada una, ventanas, puertas y murallas. Vea cómo el Señor no tiene empacho en aún ponerlo hacia la gente, ¿verdad? Dice la Biblia, que cuando Salomón edificó el templo y su casa, dice que la gente se maravillaba, ¿no? Aún de la vestimenta de los sirvientes, decía, wow, si este es un servidor y así los viste. Por eso el Señor Jesús retoma y dice, ni aún Salomón se vistió como uno de los lirios del campo, aunque es echado al fuego, ¿no? Entonces, Dios no tiene empacho porque dice, ustedes son la luz del mundo, y no le estoy hablando de prosperidad material, ahorita va a entender por qué. Pero en ese contexto el Señor Jesús dice, ¿va? Dice, son una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Entonces a veces nosotros como cristianos, como gente que predica, que conoce a Dios, a veces nos automenospreciamos, no, pues yo soy humilde, yo pobre, pero honrado y así, y nos vamos haciendo menos nosotros mismos, ¿no? Cuando el Señor dice, no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener, pero tampoco tengas un menor concepto de ti. Se lo digo porque aquí estamos viendo que dice aquí claramente la Escritura, las piedras preciosas yo las puso, dice, toda tu muralla. Ahorita le voy a enseñar a compartir cómo el Señor lo aplica en la Escritura, ¿sí? Vamos a ver primero las ventanas, ¿no? No le puse el número de la palabra, pero es shemesh, ¿no? La palabra shemesh es una raíz que no se usa, significa ser brillante, el sol, por implicación el este, figuradamente rayo, arquitecturamente es la muralla misma, pero entonces amuescada, no sé si ha visto las construcciones de las películas de Oriente, que hace mucho calor, entonces entiendo que es así como le llaman la celosía, ¿no? Las ventanas acá de cuenta que dejan el espacio, pero lo rellenan con ladrillo, pero esos ladrillos tienen forma, ¿no? Que se puede ver a través de él. Entonces dice aquí, una amuescada, una muralla amuescada, ¿no? O sea, que se puede ver a través de ellos. Así como, ¿se acuerda que en algún momento cuando hablamos de prueba,
decíamos que la palabra prueba en la Biblia significa perforar para ver lo que hay del otro lado. Entonces, cuando la Biblia nos habla también de ventanas, es que la gente por lo valioso que pueda haber en ti, porque estamos hablando de piedras preciosas, pueda ver lo que hay del otro lado y decir, wow, pues sí, como los discípulos, no es porque haya estudiado, ¿no? No es, este es del vulgo y sin letras, pero le reconozco que ha estado con Jesús. Entonces, eso se refiere a las ventanas, o sea, lo que la gente va a ver a través de ti, o sea, cuando vea a tu otro lado, decir, pues, no es de una familia de abolengo, no tiene un apellido de renombre, ¿no? Pero puedo ver algo diferente en él. Quizá la gente no sepa ni siquiera qué decirle, pero le dice, yo veo algo diferente en ti, en usted, en sus hijos, ¿no? En cómo se conduce, algo diferente irradia usted. Pero fíjese, dice aquí es la caída del sol y el nacimiento del sol. Entonces, la piedra preciosa es un adorno que abarca desde, o sea, todo el día, ¿no? Como aquí en Estados Unidos cuando usted va a un parque, dice el sunrise, sun up, ¿no? Sun up, sunrise, ¿no? Desde que el sol nace hasta donde el sol se pone, ¿no? Entonces es un cuidado y nos habla de una longanimidad, o sea, algo que una característica, una cualidad, una virtud que cada uno de nosotros debe tener a lo largo del día, ¿sí? Las ventanas en este concepto nos hablan de que es algo que vamos a tener a lo largo del día, no es así, no es algo que dependa de nuestra, ¿cómo se diría? Que somos volubles, ¿no? Que amanecemos de buenas y en cuanto ya salimos de la casa y se nos cierra un carro ya nos ponemos de malas, llegamos de malas al trabajo y ya nos arruinó el día, ¿no? No. Se trata de que esas cualidades de las cuales nos hablan las piedras preciosas, nosotros realmente por ese valor que tiene, recuerde que veíamos que es algo que hemos pagado el precio, que hemos trabajado, vamos a tener la capacidad de poder mantenerlo, conservarlo a lo largo del día, ¿sí? El concepto de ventana es a lo largo desde que nace hasta que anochece y obviamente en el transcurso, ¿verdad? Porque al respecto podríamos usar las figuras, dice Salomón ahí en Proverbios, ¿verdad? Dice, yo miré tras mi celosía. Dice, o sea, yo miré a la calle y vi y consideró, dice, a un muchacho falto de entendimiento que se dirigía con una mujer casada. Entonces vea cómo la idea es esa, ¿no? De que pueda conservar las buenas cualidades o características de las cuales nos hablan las piedras. ¿Vamos bien? Eso es la ventana. Pero decía Isaías también, tus puertas, ¿no? Obviamente ahí especifica que es con carbunclo, pero es dentro de las piedras preciosas. Aquí sí le puse el número, ¿no? El 8179, Sha'ar, significa puerta, es una apertura, una porción, puede ser una ciudad, la entrada, pero fíjese también en la palabra que deriva, dice abrir literalmente, actuar como portero, ¿sí? Estimar, la última palabra dice pensar. Entonces vea cómo yo le estoy diciendo que las piedras preciosas, en la medida que las vamos a estudiar, nos va a hablar de cualidades o características internas, ¿no? Del carácter, y que son costosas, o sea, no es algo que usted salga y lo encuentre así tirado como los pennies o los centavos, de un centavo literal, no, es algo que usted va a tener un precio que pagar, usted y yo tenemos un precio que pagar, y que una vez que las obtengamos, tenemos que retenerlas con ese valor, ¿no? Yo sé que hay un dicho popular, ¿verdad? Dice que los bienes están para remediar males, ¿no? Y que en algún momento de escasez, si usted tiene una joya, pues va y la empeña, ¿no? Y sale de su problema. No le estoy diciendo que lo haga, son cosas que pasan. Pero en el caso de las cosas espirituales, en el caso de las figuras, como en este caso de las piedras, nos está diciendo son cosas que no vendas. O sea, si ya las obtuviste, si ya las tienes, no las sueltes, no las cambies. No. Mételas ahí, o sea, ponlas en tus ventanas, ponlas en tus puertas, ponlas en tus murallas, ¿no? Pero ahora, ¿se acuerda cuando, no me acuerdo cuando hablamos de las puertas en alguno de los estudios de la casa, decíamos que la puerta, dice, tiene dos lados, ¿verdad? Tiene el lado externo y el lado interno. Hay una puerta en su casa, una puerta principal que da hacia la calle, hacia el mundo, pero también hay puertas en las cámaras interiores, ¿no? Porque aún dentro de nuestras casas nosotros podemos meter contaminación a nuestros cuartos, ¿no? Entonces, dice aquí, para que tú tengas, o sea, no le he explicado lo que son las piedras una por una, pero tenga en mente esto, el concepto de decir, bueno, si estoy edificando, tengo que saber cómo lo voy a aplicar, ¿no? Me dice, lo voy a aplicar en ventanas, lo voy a aplicar en puertas. ¿Qué quiere decir? Que por esas cosas que tú has pagado un precio, esos valores que ya tú tienes, tienes que pensar, ¿no? Dos veces antes de, por si cuando vienes de la calle, ¿no? Del trabajo, de la escuela, de donde vengas. ¿Qué voy a meter a mi casa, ¿no? Tengo que pensar si yo perdí esas cualidades, ¿no? Si las expuse, pues mejor retirarme, ¿no? Veíamos ayer, estábamos viendo un video, mi esposa y yo, y la Biblia es clara, ¿no? Hay cosas en las cuales la Biblia dice pelea la buena batalla de la fe. Pero hay otro tipo de cosas, como la fornicación, que ahí no dice pelea, dice huye de las pasiones, huye de la fornicación, huye. Entonces cuando llegamos a la puerta, nosotros tenemos que, o sea, cuando estamos incluso ante esa puerta, porque le dijo Dios a Caín, ¿verdad?
Caín. El pecado está a la puerta, pero sabe que con todo tú te puedes enseñorear de él, ¿sí? Entonces, si usted ya va teniendo esas características que vamos a ver más adelante, antes de ceder a la tentación, dice, no, es que esto me va a costar, o sea, me va a costar mi reputación, me va a costar explicar, me va a costar esas cosas que yo ya gané y que pagué un precio, como para que yo las exponga, ¿no? Como para que yo las comprometa así tan fácilmente. No puede ser, no puede ser, no puede pasar eso, tanto de afuera, o sea, de lo del mundo hacia mi casa, como internamente a cada una de mis recámaras, ¿sí? Y entonces por eso nos dice aquí, estima, piensa, ¿sí? Antes de entrar, antes de abrirle la puerta al pecado, antes de abrir cualquier decisión, piensa, o sea, párate, considera todas las virtudes que Dios te ha dado, que has trabajado, porque, bueno, una cosa es que Dios te da y otra cosa es también que tú trabajas, ¿verdad? Pagas un precio, ¿verdad? De orar, de leer, de estudiar, de aprender, de conectarte, ¿no? Bueno, entonces piensa antes, porque en eso sabe que, bueno, aunque te digo, figurada, o sea, literalmente no tengamos el poderío para adornar toda una puerta de diamante, pero espiritualmente sí, ¿no? Figuradamente, como vamos a ver, Dios nos ha dado esa capacidad y Él espera que nosotros podamos, como Él dice, voy a adornar tus puertas con carbunclo, tus ventanas. Y vamos al otro que dice, y toda la muralla, allá usa la palabra joma, ¿no? Joma, que significa una raíz, que significa unir. Vea cómo específicamente es muro de protección. Muro de protección, amurallar, ciudad amurallada, pared, ¿no? Entonces recuerde, de hecho Isaías así lo menciona, cuando la Biblia nos habla de muros, Isaías habla nuevamente y dice muros de salvación. Pero aquí nos está diciendo que ese muro de salvación, lo que nos separa del mundo, o incluso en el trato dentro de nuestra casa, porque cada habitación tiene igual pues un muro de separación, me dice, van a ser esas piedras preciosas, ¿sí? Esas mismas virtudes, lo que represente cada una, te va a ayudar a que sea esa separación. Y obviamente al cuidar tú, al valorar cada virtud, te va a dar la salvación, te va a conservar, como dijo Pedro, ¿verdad? Dice, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? No vamos a entrar en detalles doctrinales de que se pierde o no. Ahí es escrito, dice, cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Sí? Entonces, vea cómo se aplica. Entonces veíamos que es un adorno. Específicamente la Biblia nos dice que en la construcción se usan ventanas, en puertas y en murallas, ¿no? Nos está diciendo el concepto que es algo costoso, es algo que se paga un precio, es algo que escasea, es algo que nosotros tenemos que valorar también para no comprometerlo, ¿sí? Ahora vamos a entrar ya en materia. Ya cuando vemos, si nosotros pudiéramos ver cómo se aplica, ¿no? Cómo se aplica las piedras preciosas en la construcción, ¿verdad? Porque luego nosotros, como por decir ahorita, pues pasó el mundial allá en Arabia y veíamos, ¿no? Cómo apostaban lingotes de oro y todo, ¿no? Pues tenían el poderío económico, aquellos de allá, los jeques, ¿cómo se llaman? Los príncipes, ¿no? Ajá, los jeques de allá, ¿no? Los príncipes de allá, pues obvio tienen el poderío. Nosotros no, con trabajo vamos del día a día. Muchos, ¿no? Otros sí. Pero bueno, entonces vamos a ver la Biblia como dice aquí, que se usan las piedras. Y vamos a llegar a Apocalipsis 21, versículos 19 al 20, que dice, los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Vea cómo especifica ahí, ¿no? Adorno, es un adorno, o sea, no es algo que en sí mismo sostenga, es un adorno. Pero dice ahí, primer cimiento, jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. El quinto, ónice. El sexto, cornalina. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. El noveno, topacio. El décimo, crisopraso. El undécimo, jacinto. Y el duodécimo, amatista, ¿no? Son 12 piedras preciosas que nos menciona ahí la escritura. Cada una representa algo diferente. Y le quiero también que vea este cuadro. Bueno, a ver si se logra ver ahí por los colores. Le puse en la línea verde, dice ahí, las que acabamos de leer ahorita. O sea, son 12 piedras. Recuerde que 12 es número de gobierno. Y son las 12 piedras que se usan en la Santa Ciudad, ¿no? Dice que estas piedras adornan el cimiento. Son 12 y están ahí el orden que las leímos. Pero luego quiero que las compare con las del pectoral. Recuerda que el sacerdote en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, tenía un pectoral, ¿no? Que era un cuadrito ese de un palmo por un palmo, o sea que le cubría el corazón, el pecho. Y entonces ahí tenía 12 piedras. Dice que 3 hileras de 4 cada una. Estaban ordenadas conforme al orden de nacimiento. O sea, cada tribu de Israel representaba o estaba representada por una piedra. Obviamente una característica por las cuales el sacerdote oraba
como le decía, las piedras tienen una característica buena y en el caso del pectoral también una característica mala. Entonces cuando el sacerdote oraba por cada una de esas cosas buenas y malas, ¿no? Y tenían un orden. Pero entonces yo ahí le puse, hay unas que no coinciden. Fíjese que incluso en el Antiguo Testamento cuando le ponen piedras preciosas, al menos en la Reina Valera 60, no aparecen como tal, sino que dice piedras de engaste, ¿no? En el Antiguo Testamento aparecen piedras de engaste. Se repiten las que están ahí, ¿no? Jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, berilo, topacio, jacinto, amatista, carbunclo. Bueno, ya abajo están las que no coinciden, ¿verdad? Carbunclo, diamante y sardio. Esas son diferentes, no están en los de la Santa Ciudad, en el fundamento. Y nos sirven para una cosa diferente. Tendríamos que estudiarlo también, ¿verdad? ¿Por qué esas tres no se incluyeron? ¿Por qué esas tres son del pectoral? Y luego, fíjese que en Ezequiel 28, cuando habla de la vestidura del rey de Tiro, bueno, se dice que es Luzbel, o antes de que cayera Satanás, se dice que su vestidura, dice, tu vestidura estaba hecha de piedras preciosas, jaspe, zafiro, esmeralda, o sea, el 9, ónice, crisólito, berilo, topacio, carbunclo, y una que no se menciona ninguno ni en el pectoral, ni en la Santa Ciudad es la cornerina, ¿no? Entonces es interesante, se lo puse ahí porque usted es estudioso, que usted pueda ver por qué para una vestidura se usan solamente 9 y por qué no menciona las otras piedras preciosas que están en la Santa Ciudad, ¿no? ¿Por qué no se mencionan, digamos que piedras fundamentales, ¿no? Las piedras fundamentales que son de la Santa Ciudad, ¿por qué son diferentes a las de una vestidura y por qué son diferentes a las de un pectoral? Son tres, ahí ya tiene tres temas diferentes, ¿no? ¿Por qué son diferentes cada una? Sería interesante estudiarlo, por qué es diferente cada una. Y obviamente con el favor de Dios vamos a ver a qué corresponde cada una. Ahorita solamente le preparé dos, ¿no? Y pues es muy amplio, muy amplio el tema. Mire, ahí la primera es jaspe. Aquí vamos a seguir el orden de la Santa Ciudad, ¿sí? Jaspe. Como puede ver ahí me gusta ponerle la piedra cruda, digamos, porque cuando ya no había la piedra preciosa, de, oh, ay, qué bonita se ve, ¿verdad? Pero el asunto es la piedra antes de ser trabajada. Lo importante es ver la piedra antes de ser trabajada. Entonces, como usted puede ver ahí, es una piedra rojiza, es una piedra con unos tonos ahí blancos o naranjas. Por eso, bueno, yo me acordaba que mi mamá, no sé si su mamá o la gente de antes, así decía, no, mira, así como jaspeadito. No sé si alguna vez oyó, jaspeadito. Así como que un color predominante, pero que tiene ahí unos toques, ¿no? De otro. Entonces, por eso se dice jaspeadito, ¿no? Porque no es rojo en su totalidad, sino que tiene tonos blancos, naranjas, grises. Y usted puede ver ahí en internet las piedras ya cuando las pulen. Hay unas que son, sí, 100% rojas y otras que tienen esta tonalidad. Entonces en el hebreo, es la palabra 3471, yashfe, que significa pulir tal cual. ¿Qué es jaspe? Significa pulir. Se supone que era piedra de jaspe, semejante nombre, jaspe, ¿no? Y cuando ve los conceptos, dice es alisar, dar tersura o lustre a algo, ¿no? Lustre, sacarle brillo, ¿no? Como cuando, bueno, no sé, al menos en la Ciudad de México sí están nosotros le decimos boleros, ¿no? No a los que cantan las canciones, sino a los que le limpian los zapatos, ¿no? Con su cajoncito, ¿no? Así, ¿no? Que rechinan de tan limpio, ¿no? Es así, lustrar, ¿no? Sacarle brillo. Entonces, por eso le digo que cada una de las piedras nos habla de un trabajo. Yo tendría que hablarle aquí de qué cosas el Señor nos saca brillo, pero vea cómo al hablar de brillo, también estamos hablando de luz, estamos hablando de unción, ¿verdad? De hecho, cuando se ponía el aceite, o sea, dice que tenía que brillar. Una parte de la unción, dice, es dejar pasar la luz, pero otra parte es que a lo lejos daba un reflejo, ¿no? O sea, decía, ahí hay algo que brilla, ahí hay algo que se nota. En el caso de la figura que le decía de que dijo el Señor, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Entonces nos está hablando de esa unción también, o sea, porque una ciudad pues se ve por lo grande, ¿verdad? Pero cuando lo vemos a la luz de la Escritura así de algo que es lustroso, algo que le han sacado brillo, veíamos, ¿verdad? Dice que la unción hermosea el rostro. Entonces no podemos decir que tenemos unción y como decía Marcos Witt, ¿verdad? Tener la cara de limón amargado, o sea, no. Tiene que mostrarse, tiene que manifestarse esa unción sobre nosotros y todo lo que ya le mencioné, no se puede manifestar si no dejamos pasar la luz, si tenemos reservas, no sé cómo, no, señor, mira, la luz, lo que la gente ve, sí te doy chance de que trabajes, que yo me salga los domingos con mi Biblia, que me vean con mi familia, que no peleo, pero de adentro para acá, ahí ya no. Entonces no se trata de eso, sino que pueda pasar la luz a todos los rincones. Una segunda concepto dice ahí componer, alisar, perfeccionar algo, dándole la última mano para su mayor primor y
adorno. Entonces vea cómo la Biblia nos habla de perfeccionamiento. Ahí en Hebreos 6 dice el apóstol, el que escribió, dice, dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección. Dice, no echando el fundamento otra vez de la imposición de manos, del arrepentimiento de obras muertas, de los bautismos. Son cosas que en muchos lados o muchas personas seguimos batallando hoy día, ¿no? Cosas tan básicas de la doctrina de Cristo y entonces no nos dejan avanzar a la perfección. Cuando la Biblia nos habla también de perfección, nosotros humanamente pues decimos, no, pues es que yo no soy perfecto, hermano, disculpe mis errores. En algún momento recordamos que nos decía, no, hermano, no, mire, yo lo invito a la iglesia, pero no me vea a mí, vea a Cristo, porque yo le voy a fallar, pero Cristo no le va a fallar. Y siempre lo hacíamos como, la verdad, más como justificándonos, ¿no?, de nuestros errores, cuando la Biblia es clara y nos habla de un perfeccionamiento. Dice, al joven rico le dijo el Señor, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme, ¿no? Entonces, ok, tú quieres solamente la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Quieres ser perfecto? Déjalo todo. Pedro levantó la mano, Señor, nosotros sí hemos dejado todo. Ah, bueno, Pedro, entonces 100 veces más. Y recuérdese cuando llega a Hechos, me gusta compartirlo, perdona que sea repetitivo, pero me gusta mucho porque le dice al paralítico, mira, no tengo oro ni plata. Ese Pedro al que le prometieron 100 veces más y que dejó todo, le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Él llegó hasta sanar hasta con la sombra. Nosotros no solamente no tenemos oro ni plata, sino tampoco sanamos a otros con la sombra, menos con una oración, ¿no? Bueno, entonces lo que le digo, eso tiene que ver con la perfección. Pero fíjese cómo la Biblia es bien clara. El apóstol Pablo, 1 Corintios 13, dice, mira, tú puedes hablar lenguas, entender todos los misterios, tener todos los dones, pero si no tienes amor, no eres nada, ¿no? Entonces nos está diciendo que el amor es el camino al perfeccionamiento. El camino, dice, es el vínculo perfecto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos que el fundamento de la ciudad, o que si yo edifico mi casa con piedras preciosas, me está diciendo, al meditar en el jaspe, ya vi que me está diciendo la unción, que es sacar brillo, me está diciendo ser trabajado en amor, ¿verdad? Porque es algo bien cierto que mi pastor nos decía, y usted espero poder trasladarle lo mismo. Él decía, mire, yo llego y me dice, pastor, hermano, yo lo amo en el amor de Cristo. Sí, en el amor de Cristo es bien fácil amarme porque es un mandamiento, ¿eh? Es un mandamiento nuevo os doy. Pero usted ámeme con su amor. Así que, este hermano, ¿qué no entiende? Ya le expliqué, ya le dije, no se puede atender él solo. Ese amor, el que no es el amor de Cristo, el amor que es de uno. Ay, hermano, ese es el que cuesta. Entonces, se lo traigo a colación o a mención, porque entonces cuando dice aquí que el jaspe nos habla de un trabajo de perfeccionamiento, no hay otro camino más que el amor, más que el amor. Y como dijo el Señor, fíjese que ahí se me perdió la anotación, pero fíjese en esto de las cosas preciosas, el Señor Jesús ahí en Mateo dice, los que tienen vestidura preciosa, en los palacios viven y son servidos de hombres. Dice, pero entre vosotros no será así. Yo te doy una vestidura preciosa y quiero que pienses que si quieres ser grande, seas el servidor de todos. Si quieres ser el primero en el reino, vas a ser el servidor aquí. Y es algo que a veces no muchito nos gusta, menos cuando ya nos dieron un cargo, una responsabilidad. No, hermano, es que yo ya soy el jefe de diáconos, ¿no? Soy el presbítero, el obispo, qué sé yo, qué título le puedan dar, ¿no? El anciano, supervisor, arzobispo, qué sé yo, ¿no? De la arquidiócesis. Qué sé yo, qué le puedan decir. Pero entonces el Señor dice, no. Te doy algo precioso. Es para que sirvas a los demás, ¿sí? Y el Señor nos puso ejemplo, dice, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Pero entonces vea la virtud, porque dice, bueno, la piedra preciosa no la tengo. Tú tienes jaspe, bueno, tal cual no, ¿verdad? Pero si me preguntas del perfeccionamiento, pues a algunos nos cuesta más que a otros. Hay gente que es tan amorosa, ¿no? Tan sencilla, no le cuesta. Pero vemos unos que sí nos cuesta un poquito más. Entonces, bueno, tenemos que trabajar. Dice adornar, aderezar, componer, ¿verdad? Poner en orden. Este palabra de pulir nos dice también revisar, corregir algo, perfeccionándolo. Recuerdo que nuestro pastor nos predicaba cuando la Biblia dice olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. No recuerdo la versión, por eso solo se lo menciona así, usted lo podrá buscar. Pero nos decía que esa palabra olvidando, pues es muy sencilla. Pues ya se me olvidó, no me acuerdo. La versión que él usaba decía corrigiendo lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Entonces cuando dice aquí componer, corregir algo, perfeccionándolo, entonces siempre ver mis áreas de oportunidad, ¿verdad? Bueno, me falta perfeccionar esto. O sea, hay veces que
pues no nos gusta muchito el que nos estén diciendo, pero fíjese qué bendición tener a alguien ahí, o sea, alguien a la gente que le puede decir y que está mal en algo y lo desechan y ya no le hablan, no, ya no le hables, no juntos con fulano porque no cambia. Pero qué bueno cuando hay alguien que, Dios te ha dado a alguien que te ama, o sea, tu mamá, tu papá, tu hermano mayor, un buen amigo, alguien que de veras te aprecia y te dice. Y a lo mejor puede ser molesto y fastidioso, si es cierto. Pero vea lo que estamos diciendo aquí es corregir algo perfeccionando lo que dices, que pues, o sea, no es nada más que no lo haga para que no me digas, ¿no? Es que lo haga y lo trabaje de manera que sea perfecto, que llegue a ser una virtud. Y todo lo que veíamos en los aspectos de construcción, que cuando llego a la puerta, que cuando ves mi muralla, que cuando ves mi ventana, yo tenga esa mentalidad de la perfección en Dios, ¿verdad? La perfección en Dios. El apóstol Pablo decía, es un reto bien grande para los que predicamos, porque dice, mi reto, bueno, no dice esa palabra, dice, pero me he propuesto, o lo que tengo por meta es presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Que a todo el que le predicara, dice, la meta que yo tengo es que sea perfeccionado, sea presentado como perfecto a través de Cristo. Él es el varón perfecto, entonces si usted sigue meditando en eso de la perfección que es imposible, bueno, nos cuesta, pero Jesús es el varón perfecto, nuestra medida, ¿verdad? Dicen la gente de hoy, dice, si te mides con otro, pues siempre vas a estar mejor o peor, pero si te mides con Cristo, siempre vas a tener algo que perfeccionar, ¿sí? Luego fíjese aquí, dice derrochar, dilapidar, bueno, dilapidar es quitar la piel. Fíjese que algo que le puedo comentar ahorita, que le comentaba de la cirugía, se me habían hecho unas ámpulas, ¿no? Ahorita mi esposa me ha ayudado ahí a curarme. Lloraba yo, no porque me doliera, lloraba yo porque le comentaba por ver mi miembro, digo, ay, se mi pie. Digo, es triste verlo así decaído. Bueno, le comentaba en su momento también que así pudiéramos sentir respecto a los hermanos de la iglesia. Pero ahora también que a mi esposa le tocó ahí curarme. Entonces, lo que le quiero decir es cuando la carne está al rojo vivo, no es tanto que le duele a la persona, sino que se nos dice, ay, no lo quiero lastimar. Pero cuando quita la piel, ¿no? Fíjese que dice la Escritura, que el que ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado. El apóstol Pablo escribe y dice, no han llegado al punto de derramar sangre luchando contra el pecado. Pero el que ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado. Entonces viene a colación esto con este trabajo de perfeccionamiento porque le digo, son cosas que pues no nos gustan, ¿no? Son cosas que el dilapidar es así, ¿no? Quitar la piel de arriba. Entonces, es algo que pues tiene que ver con la carne, ¿no? Es algo que duele. Pero al mismo tiempo veíamos, ¿no? O sea, que va sanando, o sea, dice, bueno, pero esta crema que estamos usando, pues sí te está sanando, ¿no? Wow, o sea, pues sí duele, sí se expone, sí es impresionante ver la carne roja viva ahí, pero al mismo tiempo está sanando. Entonces, cuando meditamos en todo este trabajo del perfeccionamiento, tiene que ver con una parte que va a ser dolorosa, ¿no? Para el que se tiene que desprender. Acuérdese que la carne no solamente son las cosas sexuales, ¿no? De fornicación, adulterio, también la ira, la gritería, la maledicencia, hechicerías, enemistades, son cosas que a veces nos permitimos, ¿no? O sea, decimos, no, pues yo no soy adúltero, yo no caigo en esto. Pero ¿qué tal? No le hables a fulano, no le hables a mengano, es de otra cobertura, es de otra iglesia, fuchi. Ahí está. Entonces, pues no podemos ser presionados con este tipo de cosas, ¿no? Porque la Escritura es clara, ¿no? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto. Número 6, dice, educar a alguien para que sea más refinado y elegante. ¿Sí? Como cuando uno no sabe, o sea, cuando usted no sé si usted ha tenido oportunidad de ir a una mesa elegante, alguien lo ha invitado, ¿no? Y le dan como 6 tenedores, ¿no? Y cada uno tiene diferentes números de dientes y tamaños de cucharas, señor, ¿y cómo aplico tanta cosa, no? Y esta y 3 toallitas, y esta para qué, y esta para qué, y esta como uno no sabe, generalmente. Tiene que ir a tomar un curso de etiqueta, ¿no? De los protocolos y para qué se usa cada cosa, bueno, en algo así. Es también, dice, educar a alguien para que sea más refinado y elegante. ¿Qué le quiero decir? El Señor Jesús fue muy específico cuando habló del reino, ¿no? Dice que tanto él como Pablo, dice, se la pasaban predicando del reino de Dios. Háblanos del reino, Jesús, háblanos del reino. Mucha gente, como hoy día, pensaban que el reino era algo literal e inmediato, ¿verdad? Así, no, pues cuando seamos reyes, Señor, vas a restaurar el reino de Israel, porque ellos ya, Judas, ¿no? Quería ser el tesorero general del reino, ¿no? Imagínense qué posición, ¿verdad? Pero dijo, no, o sea, dice, el reino no se va a manifestar inmediatamente. Mi reino no es de este mundo. Y entonces por eso se la pasaba hablando del reino. O sea, ¿quieres ser grande? Sé el servidor. ¿Quieres ser honrado? Siéntate al último de la mesa y mejor que te llamen, ¿no? ¿Quieres ser grande en el reino? Entonces tienes que aprender todas estas cosas, ¿no? Dice, mira, de los nacidos de mujer ninguno hay más grande que Juan. Pero en el reino, Juan es el más pequeño de todos, ¿no? O sea, siempre te dio ese rango, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir? O sea, decir, en el reino no será así. Entre vosotros no será así.
tienes que trabajar todo lo que Jesús habló del reino, ¿verdad? Porque la mentalidad del reino hoy día de muchas iglesias no tiene nada que ver con el reino de que predicó el Señor Jesús, de que tenías que sufrir, tenías que dejarlo todo, a través de muchos padecimientos, ¿verdad? Dijo, es necesario que entremos al reino de Dios. No es algo fácil, por eso hoy tan... El rey Agripa, ¿verdad? Por poco me persuade. No es por poco de que así poquito me faltó para, no. Menospreciando. Por poco me persuade ese cristiano, ¿no? Ser ignorado, dice, ¿verdad? Ser vil, menospreciado, necio. No me interesa ser cristiano. Así hoy día. O sea, obviamente la gente tiene su decisión. Pero entonces usted tiene que aquilatar y decir, bueno, yo no puedo aspirar a tener jaspe si yo pongo mi enfoque en una riqueza literal y material inmediata. Así yo la pongo en una ciudad eterna como Abraham, ¿verdad? Dice que él esperaba la ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios, y que dice que aunque le habían prometido la tierra, dice, habitó como extranjero y pagó y compró la tierra que le habían prometido, él la pagó. Dice, no, dámela, yo la voy a pagar. Aunque dice la escritura en Hebreos, ¿verdad? Que dice que él ya estaba esperando la ciudad celestial, la que era Dios mismo, el arquitecto y constructor. Dice aquí abajo, vivió como peregrino y extranjero. Entonces vea usted ahí la diferencia. Y le voy a dar la segunda, que es zafiro. Ve usted ahí que es una piedra azul, ¿verdad? A ver si se puede ver ahí la piedra cruda y la piedra ya trabajada. Mira qué bonita se ve, ¿verdad? De por sí tan cruda llama la atención, ¿verdad? Esto se lo voy a ampliar la próxima semana porque hay muchos pasajes ahí que ahorita solo le mencioné el concepto, pero le quiero mencionar todo lo que la escritura enseña para que usted pueda aspirar y ver cómo trabajar esa piedra. Si entonces puede ver ahí que es del Hebreo 56:08, perdón, dice gema. Tal vez porque se usa para rasquetear o para alisar otra, ¿no? Probablemente zafiro, o sea, que esta piedra servía para trabajar otras piedras, ¿sí? Es como cuando usted corta el vidrio, usted sabe, o el principal metal o mineral, o bueno, piedra que se usa para cortar es el diamante, ¿no? Es el más perfectamente, nosotros compramos uno muy barato ahí que corta, pero el perfecto, así el que hace cortes perfectos, es el mismo diamante, ¿verdad? Dijo a Jeremías, el Señor se te ha dado como diamante, lengua como de diamante para que puedas cortarlo más duro. Bueno, solamente como referencia de lo que dice ahí, rasquetear, ¿no? O sea, pulir, cortar, ¿no? Friccionar, ¿sí? Raíz primaria, señalar con una marca, registro, por implicación, inscribir, enumerar, recontar, celebrar. Recuerda que los salmos dicen, cuán innumerables son, oh Dios, tus pensamientos, ¿verdad? Cuán grande es la suma de ellos. Dice, los enumero y se multiplican más que la arena. Dice, bueno, no dice que se queda dormido, pero dice, despierto y aún estoy contigo. O sea, me quedo pensando en todos sus pensamientos conmigo, me voy, o sea, me pierdo, me duermo, pero despierto y aún estoy contigo. Es un sueño. O sea, tu sueño se está cumpliendo en mi vida, ¿verdad? Decía, en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego hechas, sin faltar ninguna. O sea, un recuento, ¿verdad? David entendía este concepto. Declarar, enumerar, escribir, escribano, referir, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir es allá al final. Una de las palabras, esta obviamente de la palabra epígrafo, es una palabra griega. Le digo, se lo voy a ampliar más en la próxima vez. Dice epígrafo, pero quédese con esto para que vea qué es el zafiro. El zafiro, dice, es el título que sirve como introducción al contenido principal. ¿Sí? Zafiro o epígrafo es el título que sirve como introducción al contenido principal. ¿Sí? Cuando usted ve, no sé, ¿no? Santa Biblia o no sé, algún libro de renombre, ¿no? Que usted pueda tener ahí, o los mismos libros de la Biblia, ¿no? Salmos, sé que son oraciones, Hebreos, bueno, ya sé que está diseñado por un pueblo así, pero imagínese usted así un título de su vida, ¿no? Como cuando el ángel del Señor llega con Gedeón, y dice que le estaba escondiendo ahí el trigo de los madianitas, ¿no? Y le dice, varón esforzado y valiente. Dice, pues sí. Dice, Dios está contigo. Dice, bueno, lo esforzado y valiente te lo creo. No te reclamo nada. Pero si Dios está con nosotros, ¿por qué pasa esto y esto? Entonces, ese era el título que el Señor estaba poniendo. Varón esforzado y valiente con el que está el Señor, ¿verdad? ¡Wow! Y entonces usted puede ver ahí las cosas, ¿no? O luego, imagínese cuando nace Benjamín, que dice que murió, ¿verdad? Cuando su mamá lo dio a luz, dice que su alma salió junto con la de su mamá. Murió. Pero le alcanzó a poner Benoni, hijo de mi tristeza, de mi desgracia. Pero viene el padre y dice, no Benoni, no hijo de tristeza. Benjamín, hijo de mi diestra, porque lo voy a trabajar en mi diestra. Entonces, para que vea ahí cómo se trabaja esto, para que usted diga, bueno, yo tengo, o sea, si usted, voy a terminar con esto.
Si usted y yo pensamos en edificar zafiro en nuestra casa, sea para una ventana, para una puerta, para el fundamento, como veíamos en Apocalipsis que se usa, dice que yo tengo que tener en mente, yo tengo que tener dentro de mí todo lo que yo haga en la casa, porque dice que el edificar es seguir el diseño del arquitecto desde el fundamento hasta lo más alto que pueda llegar mi edificio, que yo dentro de todo tenga una piedra de zafiro que me hable de lo que Dios habló respecto a mí. No importa cómo me vea la gente hoy día, no importan los errores que haya tenido. Obviamente todo depende de Dios, ¿verdad? Porque dice que Él es un Dios de proezas, dice que la proeza es que lo que está determinado, pronosticado a la derrota, Dios lo transforma en victoria. Es lo que Él dice aquí, ¿no? Como José, o sea, la misma experiencia, ¿verdad? Que el sueño lo llevó a la cárcel, lo llevó a ser traicionado, a ser difamado, pero toda la escritura dice, pero Dios estaba con él. El sueño de Dios permanecía con él, y cuando se cumplió, cuando el sol, la luna y las 2 estrellas, cuando todo el sistema de Egipto se postró delante de él, se acordó de su sueño. Él tenía el zafiro, lo que Dios había escrito de él como contenido principal. El soñador, el fructífero, ¿no? Entonces manténgalo ahí en mente, yo le voy a ampliar con el favor de Dios cómo se trabaja en la Biblia todas estas cosas, pero téngalo ahí en mente para que se anime a escuchar. Y como siempre, pues permítanos orar junto con usted en este momento y que lo que el Señor le haya hablado, pues quede ahí sellado, no se pierda o no deje de venir a las enseñanzas y pues con el favor de Dios vamos a crecer juntos. Amén. Padre Dios, en esta mañana te agradecemos por la vida, por tu misericordia y por la enseñanza de tu palabra, Señor, porque creemos que tal como está escrito ahí mismo, todas las cosas que están escritas son para nuestra enseñanza. Como en este caso en lo natural, pues ¿quién de nosotros podría edificar con piedras preciosas, Señor? Se requiere muchísimo, una riqueza muy grande como para poder tener estas cosas. Pero pues tú nos bendices conforme a tus riquezas en gloria, Señor, y creemos que en esas riquezas tú has de trabajar estas virtudes, como veíamos hoy de estas 2 piedras del jaspe y del zafiro, el perfeccionamiento. Vas a trabajar con nosotros, Señor, el tener esas cosas que tú has hablado de nosotros, que se puedan cumplir en su tiempo, en su momento, Señor. Permíteles a cada uno de los que han escuchado esta enseñanza poder tener en sus corazones sellada esta palabra, Señor, y poder estar al pendiente del desarrollo de la misma para poder entender en lo práctico, Señor, cómo vamos a trabajar estas piedras en nuestra vida diaria y cómo las vamos a valorar, a atesorar y a presentar delante de ti, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús y tal como lo hemos manifestado y deseado, Señor, que este año sea un año bendecido, un año de éxito, de victoria, en el cual podamos conocerte más cada día y al final de todo, Señor, no sufrir pérdida, tal como hemos estado meditando, sino tener galardón, tener recompensa, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, nos vemos en la próxima transmisión. Vamos a recoger nuestras ofrendas.